En este video presentaremos nuestro trabajo de investigación acerca de la novela gráfica. Para ver este género nos apoyaremos un poco en el libro de Mochadik del autor Francisco Ortega. Hablaremos acerca de las características de este género, su historia, para luego analizar y ejemplificar acerca del libro las características correspondientes a este mismo género. La novela gráfica surgida en el siglo 80, derivada del cómic, es llamada así para diferenciarla de la novela juvenil. Esta historieta es apta para un público adulto y maduro. Es un formato de libro, pertenece generalmente a un único autor y la historia relatada es prolongada y compleja. La novela gráfica tiene características de la novela escrita, como el uso del recurso del subjetivismo autobiográfico, el uso de los diferentes tiempos narrativos, el cual permite ubicar al lector en los diferentes planos distintos a la realidad. También el desarrollo de la psicología de los personajes, es decir, sus emociones. La construcción de una atmósfera particular y envolvente, que describe el ambiente y lo relaciona con el protagonista y los personajes secundarios de la historia. A nivel visual, la novela gráfica desarrolla una estética la cual es coherente con la descripción de una atmósfera dinámica, cuya misión es referirse a una acción concreta, la cual es llevada a cabo por ciertos personajes. El modelo estético de la novela gráfica tiene en cuenta al público maduro al cual está dirigido. La historia de la novela gráfica tiene diversas ramas de su creación. En Chile, la aparición de la novela gráfica se viene desarrollando desde hace varios años y hace varias décadas. Su principal exponente es Gonzalo Martínez, el cual en el año 2007 publicó un libro que se llama Road Story, que se considera una de las principales ramas de la novela gráfica en Chile, debido a que fue la primera editorial en considerarla como tal una novela gráfica. Muchos libros antes también se han publicado con esta rama, pero no se han considerado uno de los principales exponentes en este tema. El género de la novela gráfica se ha empezado a desarrollar desde las historietas desde los años 50 en los distintos países como lo son Estados Unidos y Francia. En Chile se ha empezado a publicar como un género en concreto desde hace muy pocos años. Con el caso de Mochadik, se ha empezado a predominar en la novela gráfica, ya que empieza una ampliación del tema y del género, demandando a incorporar nuevas visiones y nuevos términos como las características anteriormente nombradas. Los mayores exponentes a nivel mundial han sido Wale Einster, Antti Spiegelman, y a nivel país son Gonzalo Martínez, que es uno de los exponentes nombrados anteriormente. Francisco Ortega es un periodista y escritor, autor de varias novelas y cuentos en antologías, ganador de premios como el segundo lugar en primer concurso de jóvenes escritores en 1992 y también el Consejo de Artes y la Cultura con su novela El horror de Berkov en 2009. Mochadik es una novela gráfica, ganador del premio Marta Brunet en 2013 de literatura infantil y juvenil. Está inspirada en la leyenda de la ballena albina habitante de los mares del sur, la misma que inspiró a Herman Melville. Trata de dos adolescentes, Caleb y Henam, hijo de empresarios balleneros, que se embarca para aprender el oficio familiar y ahí conoce a Aliro Leftraru, un marinero. Ellos no se contagian de la codicia de los cazadores de ballenas, sino que se vinculan con la naturaleza por la no caza de las ballenas del Pacífico. Son ayudados por Duncan Sheffield, un naturalista escocés, y ahí se embarcan en una nueva nave llamada el Pelé. Ahí conocen a Joe, un extraño marinero, y van a una peligrosa aventura. De mitos y leyendas de Isla Mocha, vida en los barcos balleneros que surcan los mares del sur en el siglo XIX, las formas de la caza de la ballena y su evolución están descritas en palabras e imágenes con talento y belleza. En esta novela, para ejemplificar las características de la novela gráfica, podemos observar que el formato es un formato de libro en el que la extensión, a diferencia del cómic, es mucho más larga y mucho más extensa, y también se centra en la atmósfera que quiere dar el autor en el libro. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en Mochadik se centra mucho el autor en ver reflejada la historia de Moby Dick, que se centra también en esta misma historia, en los mitos y las leyendas que viene de Estados Unidos, pero ese autor dejó mucho de lado la historia de que tiene que ver en referencia al origen chileno que tiene. Francisco Ortega se centra mucho más en la historia chilena que tiene que ver con este libro, porque la refleja mucho más en el ámbito chileno.
viéndose así en que se centra mucho más en el origen de la historia, viéndolo que el amigo es de una nacionalidad mapuche, y también en que se centra mucho más en el origen de la isla que le da el nombre a la ballena, siendo la isla Mocha cerca de Chiloé. Respecto a las emociones, la complejidad y la extensión que posee el libro, podemos apreciar en profundidad Sí, las emociones que posee cada personaje. sí, eso. En estas partes del libro podemos observar palabras claves para ver cómo la extensión del libro nos permite ocupar las características de la novela escrita llevadas a la novela gráfica, como lo es cuando Caleb recuerda partes de la historia y él las narra, como podremos ver a continuación, donde dice: esa noche, en una celebración que la Machi Rosa organizó para dar la bienvenida a su nieto, fui invitado a ser parte del Lafkense. Fue la manera en que la anciana me agradeció todo lo que había hecho por Laftaru. Aquí es donde podemos ver cómo el autor puede manejar mucho mejor el ambiente y la atmósfera que quiere ver dirigida a su público. Esto hace que la novela sea mucho más interesante.